Soy Ale Soria, un ser humano aprendiendo a disfrutar la vida en armonía. Mi vocación es contribuir a una mayor plenitud y realización en el ambiente laboral. Compartiré en este espacio contenido que pertenece al modelo educativo de semiología de la vida cotidiana desde mi experiencia empresarial de más de 17 años en colaboración, integración y liderazgo. Bienvenidos. Hola, líderes en conciencia, bienvenidos a este episodio que estoy segura les va a encantar. Tengo el honor de compartir este espacio con Carla Ramos. Quiero presentarla, pero tiene un currículum maravilloso y extenso, entonces voy a tratar de concretar sin excluir algo de toda su importancia. Algo que me llama mucho la atención de compartir este espacio con Carla, y que le doy la más cordial bienvenida, es cómo se ha desarrollado en estos programas de liderazgo, pero cómo como nos sucede con la educación, que es mejor educar en comunidad, igual. O sea, esta parte del desarrollo de liderazgo que ha llevado a través de su carrera ha sido justo incluyendo grandes empresas, jóvenes, universidades, y esto me parece fascinante y de mucho que aportar. Ella es empresaria, ella es directora de Auker y ella tiene una maestría en administración de negocios, ha estudiado de finanzas, de competencias, de gestión de talento, etcétera. Vamos a dejar sus redes porque es muy importante que puedan ver todo esto que ella hace de primera mano. Yo nada más aquí dejo una introducción y ¿qué me encantaría que platicáramos el día de hoy, Carla? Bueno, también quiero poner una referencia de esta parte humana, porque no nos podemos desvincular de lo que realmente somos y de nuestra esencia. Entonces, a Carla le gusta el béisbol, es fan de Harry Potter, ahí también entro, y de Friends, ¿no? Entonces, que también creo que una parte de mi práctica de inglés fue ver la serie, ¿no? Completita, sí, claro. Completita. Igual. Ok, bueno, bienvenida nuevamente, Carla, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo, por la disposición y la oportunidad de coincidir también. Hay que decirlo, gracias. Ella es de Culiacán, entonces es directa y me va a encantar esta plática. Gracias. Muy bien. Bueno, Carla, cuéntanos, por favor, compártenos cuáles son los retos de las empresas en este 2025. Muchas gracias otra vez por la invitación. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Y gracias también por el espacio. Creo que no hay un solo reto que estén enfrentando hoy las empresas de manera única. Creo que son muchos retos. Ahorita hay una situación comercial muy importante a nivel global que nos tiene a todos alerta, ¿no? En un sentido de qué va a pasar, hacia dónde viene, esta implicación de aranceles, también algunas tentativas con los mercados, la parte de los nearshoring que se están dando ahora, la globalización que sigue existiendo, pero también aspectos sociales, como los aspectos de seguridad. Yo ahorita, por ejemplo, tú mencionabas, soy de Culiacán, orgullosamente culichi, fan de Culiacán, también una ciudad hermosa, y ahorita vivimos una situación de inseguridad que está afectando económicamente al Estado, a la ciudad. De hecho, hay un estudio que habla de un impacto de retraso de 5 años en temas económicos, pero también algo que sí creo podría de alguna manera, al menos en nuestro país, hablar como de un impacto más general, es el tema intergeneracional. Ahorita hay 4 generaciones distintas trabajando dentro de las organizaciones con expectativas diferentes, con visiones diferentes, con intereses distintos, entonces, y con habilidades también distintas, ¿no? Y las empresas nos estamos viendo obligadas a poder tener una cultura intergeneracional o cross generation, como le llaman muchos en el tema del desarrollo organizacional y humano, que pueda de alguna manera aportar valor a todas las partes, no centrarnos nada más en una forma de hacer las cosas. Sabemos que hay ciertas regulaciones que sí o sí hay que cumplir. Sin embargo, a partir de eso, ¿cómo podemos construir una cultura que pueda integrar estas generaciones para seguir aportando valor? Y también creo que un reto muy importante es ser empresas que podamos aportar valor a la sociedad. No hay empresas exitosas en un mundo que pierden, no hay forma. Entonces necesitamos devolverle a la sociedad esta parte que nos corresponde como organización, que trasciende a un romanticismo y se vuelve realmente esta hipoteca social de ser más competitivos, tener una mejor sociedad, pero también una mayor competitividad en el sentido organizacional, ¿no? Esto de volvernos sustentables, volver un círculo virtuoso de participación de todas las partes, ¿no? De la empresa a la sociedad y de la sociedad a la empresa. Claro.
Ok, y si empezamos a hablar como de estos casos desde tu experiencia y un poquito también desde esta parte de desarrollo personal, en este caso el enfoque un poco de semiología de la vida cotidiana, el liderazgo y la colaboración. Por ejemplo, yo digo que para ser líder se tiene que saber también colaborar. Entonces, cuéntanos, ¿qué nos pudieras decir tú de las habilidades de un buen líder y de un buen colaborador? Creo que tiene que ver en un sentido humano. Mira, tuve la oportunidad de certificarme en competencias con Marta Hayes, que es un ícono en el tema de gestión por competencias. Y cuando tuve la oportunidad de estar platicando con ella, hablábamos de cómo el liderazgo se ha vuelto un concepto vacío, alineado a un tema de jerarquía, cuando en realidad es un tema más humano que la jerarquía. Se busca mucho en las jerarquías mencionar posiciones de liderazgo por el grado de responsabilidad que tiene la persona que está ahí y lo que implica en su sentido humano también. Pero creo que no es el tema nada más de la jerarquía. Y decía que cuando doy cursos de capacitación en temas de liderazgo, le menciono mucho a la gente esta parte de liderazgo como es algo que hemos idealizado. A veces creemos que tiene que ser un tema de perfeccionismo o pregunto ciertas características y no falla, me describen a un Superman, ¿no? Entonces, algo bien interesante en el tema de liderazgo es que el liderazgo es más una conducta de la persona, es algo más en la personalidad, es una competencia, les digo yo. Cuando hablo de competencias es de ser competente, ¿no? De esta característica que hace que una persona se destaque en un escenario o en varios escenarios. Entonces, la autoridad, que es algo que nos concede la gente, ¿no? Autoridad, que proviene del latín, hacer crecer. Entonces, la gente la concede, la autoridad. Y el poder te lo da la jerarquía, el puesto te da un poder, qué puedes y no puedes hacer. Pero el liderazgo, a diferencia del poder y la autoridad, tiene que ver con la actitud. Y la actitud, yo hablo de la actitud en un sentido de cómo actuamos, el comportamiento. Entonces, creo que tiene que ver en un sentido de la habilidad en el líder de comprender que además de una infraestructura, hablando en términos empresariales, habla más de la infraestructura, de una estructura o una ingeniería de procesos para los resultados que se están buscando, la sostenibilidad económica, el crecimiento, la rentabilidad, que son fundamentales para que la empresa pueda existir. También la parte del talento es clave. Entonces, poder empatizar y crear un contexto que me permita capitalizar ese talento humano. Creo que es una habilidad importante, no solamente hablando desde empatizar, ojo con eso, o sea, sí es importante empatizar, pero todas las personas tenemos diferentes circunstancias y no todo el tiempo estamos iguales. Creo que algo muy importante que el líder puede manejar, no necesariamente es una exigencia, es una sugerencia, es precisamente poder primero llevar los valores de la organización, quitarlos de la pared, en un sentido no literal, en un sentido real, hacia llevarlos a una cultura, vivirlos, ¿no? Vivir esta parte donde valoramos a la gente, valoramos la cultura, valoramos lo que significa ser papá, lo que significa ser mamá, porque al final del día las personas somos seres integrales, entonces todas las decisiones, todas las áreas de vida influyen en esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, cuando un líder crea un contexto donde la gente quiere estar, la participación es más atractiva. Por ejemplo, yo soy fan del béisbol, ¿no? Y le voy a los Yankees de Nueva York en las grandes ligas y a los Tomateros de Culiacán, ¿no? Entonces, me toca muchas veces, incluso cuando Tomateros no juega en la Liga Mexicana de Béisbol, sino en la Mexicana del Pacífico, que me han venido me han invitado, hemos ido o me han venido a compartir temas del béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol, pues yo voy, lo disfruto el béisbol y está padre. Pero cuando veo a los Tomateros, o sea, yo le grito al umpire como si yo fuera la que le pagara, como si el hombre me escuchara, ¿no? Claro. Porque es el equipo que me representa, con el que me he casado, con el que de alguna manera tengo este vínculo. Y las personas somos así, nos adecuamos a los contextos. Hace frío, nos ponemos una chamarra, hace calor, en Culiacán le decimos andamos bichis, ¿no? O sea no necesariamente andamos un suéter, pues. Entonces, creo que en las empresas es igual, ¿no? No sé si te ha pasado, pero hay colaboradores en las organizaciones, a mí me ha tocado verlo, que en la organización A pues tienen cierto desempeño, no necesariamente el mejor, y pasan a la organización B y se vuelven un talento extraordinario. Y tiene que ver con el contexto, o sea, la persona adecuada en el puesto adecuado. Entonces, creo que una habilidad del líder es poder crear un contexto
que facilite a través de una vivencia de valores, o sea, es decir, que sea auténtica la empresa, invitar y volvernos sexys ante los ojos de aquellos que queremos que sean nuestro talento humano, ¿no? O sea, y sexys me refiero en un sentido de ser una empresa atractiva, donde alguien diga, yo quiero trabajar ahí. Esta conexión, es que acabas de decir algo maravilloso. Si no hay conexión, no hay colaboración. Y quien facilita la conexión es el líder, no desde esta parte Superman que mencionas, sino desde esta parte humana de saberse identificado y alineado con estos valores que le dan vida a la empresa. Porque yo insisto siempre en que las organizaciones es un grupo de personas, ¿no? Y desde semiología decimos algo muy bonito también, que es un círculo virtuoso. El individuo es el sustento de la pareja es el sustento de la familia es el sustento de la sociedad y la sociedad es el sustento del individuo. Y entonces en esta parte de la sociedad es donde encontramos a la empresa y a la comunidad y esta retroalimentación que se hacen mutuamente. Entre más propósito o beneficio se puedan aportar mutuamente, habrá un mejor impacto, en tanto de rentabilidad en la empresa como de preferencia por parte de la comunidad, ¿no? Las empresas con propósito tienen mucho más éxito. Claro, de hecho hay estudios que afirman que duran 15 años más que las que no lo tienen. Claro. Exactamente. Y cuando dices, el líder tiene que ver con actitud y con modelar estos valores hasta cierto punto, yo quiero recordar una parte anterior a eso. Cuando hablas de jerarquía, cuando hablas de autoridad, recordarles a las personas que tenemos que hacernos cargo de nuestra historia y responsabilizarnos. Claro. Porque si yo no termino de comprender cuál fue mi dinámica en mi infancia o en mi adolescencia con la autoridad, probablemente esté proyectando algunos temas pendientes o disfuncionales con mi jefe o con mis compañeros. Y entonces me empiezo a hacer la vida complicada cuando en realidad se trata de otra cosa, de esta conexión para la colaboración. Entonces, como avanzando en estos temas, me encantaría también esto que mencionábamos un poquito fuera de la grabación, de las competencias, de estas habilidades socioemocionales a las que le están apostando las grandes empresas. Bueno, es que es un tema muy amplio la gestión por competencias. Un poco para hablar del tema de liderazgo también y aunarlo al tema de las competencias, porque el liderazgo en sí es una competencia. Uh-huh. Tiene que ver, yo hablo de los líderes desde un sentido de, creo que es una responsabilidad muy amplia, ¿no? No solamente en la parte de la creación del contexto o empatizar con el talento, con las circunstancias, es un pensamiento sistémico que implica llevar a cabo adelante ya sea un área, un equipo y una organización que impacta de alguna manera en una sociedad de una manera positiva, que pretende desde una generación de empleos o la aportación que en sí ofrece. Pero también la responsabilidad de que si no ocurre en el número uno de la organización, no ocurre en la organización. Claro. O sea, no hay forma. Entonces, sí es un trabajo muy fuerte el tema del liderazgo y es un trabajo de formación continua, humana y en un sentido también de lo que como profesionales hacemos o buscamos ser y hacer y trascender en ello, ¿no? Y en el tema de las competencias va más alineado también a poder entender justo eso que hablaba yo hace rato de la persona adecuada en el puesto adecuado. Muchas veces tenemos talentos no necesariamente capitalizados. Una vez me tocó en una organización encontrarme con una persona innovadora que era mercadólogo de formación, haciendo cuentas por cobrar. Y le decía yo en una mentoría de alta dirección a la directora, le decía, tienes a un creativo encerrado en una cajita, porque al final del día las cuentas por cobrar es así, es el arqueo y ya está, o sea, es entrada, salida, arqueas y listo, o sea, y tienes a una persona encerrada en una cajita. Me decía, Carla, es que fíjate que cuando hizo la entrevista, en el reclutamiento, la verdad es que nos fue muy bien, era un talento que no queríamos perder, el chico vino por necesidad laboral, en temas económicos, por su familia y demás, era el puesto que teníamos, él alzó la mano y dijo, yo lo hago. Y cuando nosotros vimos su perfil, vimos sus competencias, pues dijimos, es un talento que no podemos desperdiciar, ¿no? Aunque sea tenerlo acá, pero tengámoslo en la empresa. Yo le decía, sí, o sea, entiendo la parte por la que él llega, pero cuando ya está dentro, sí es tu responsabilidad como empresa buscarlo y capitalizarlo, porque este chico podría estarte generando campañas de marketing o nuevas líneas de negocio o mejora continua, nuevas innovaciones o nuevos aspectos que tu marca le agreguen valor, porque al final el valor agregado a las marcas también es valor económico en el mercado para el valor de una organización. Entonces,
la parte de competencias y lo que le apuesta mucho o lo que a nosotros, que es parte de nuestro expertise, de hecho es nuestro core business, la capacitación en temas de soft skills, y lo que las grandes empresas nos piden tiene mucho que ver en formar a la gente de una manera integral. Quieren quedarse con un talento y quieren apostarle a un sentido de decirle a la gente, yo voy por ti como persona, porque creo que en la parte profesional sí, por supuesto, me brindas lo que necesito, pero yo también necesito que todas tus áreas de vida tú las tengas de una forma más plenas, más consciente, que influyen en quién eres cuando estás conmigo en la empresa, ¿no? Entonces, y obviamente se capitalizan, ¿no? Entonces, cambian las prioridades, cambian la toma de decisiones, justamente es poderlos alinear para una mejor obtención de resultado. Cuando nuestro equipo de trabajo, una persona está más plena en su trabajo, es más productiva. Y esto no es por un tema romántico. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo afirma que las empresas felices, además de ser más productivas, tienen un 34% más de participación de mercado que su competencia, ¿no? Entonces, o sea, tiene un fundamento científico, porque además químicamente estas hormonas que desplegamos cuando somos felices, o sea, tiene un impacto, ¿no? La serotonina, la dopamina, la oxitocina, que nos hace más productivos, y el cortisol, por su lado, genera que es la hormona madre del estrés, que ahorita es toda una investigación por los temas de burnout y demás, por la aceleración que vivimos, pero creo que también tiene un impacto en aletargar el cuerpo, además de que puede generar ciertas condiciones de salud. Entonces, creo que esta parte de competencias va en un sentido de poder invertir en el talento para buscar tener un talento adecuado en el puesto adecuado para los resultados adecuados, y además formar un plan de carrera o una proyección, ¿no? Y al mismo tiempo ser esa empresa que sí cree en su talento y que busca hacerlo crecer. Al final del día, cuando mi gente crece, yo también crezco como empresa, ¿no? Esto que mencionas es algo que me gusta recordar. No es lo mismo estar en el trabajo desde la sobrevivencia, donde no se activa, no hay manera de que tú puedas llegar a la creatividad, a la innovación o a las soluciones favorables para todos desde este bien común, que hacerlo justamente desde el bienestar integral. Entonces, este bienestar integral se termina volviendo el sustento de esta empresa consciente, y esta empresa consciente retroalimenta el bienestar integral de cada uno de los colaboradores. Entonces, aquí me parece muy nutritivo esto que mencionas, que a lo mejor cuando yo lo digo por personalidad sí suena muy romántico, pero que tú le estás poniendo el día de hoy todo este sustento, ¿no? Del 15 años más si tú tienes propósito, 34 años más si de verdad tus colaboradores se sientan, ¿perdón? 34% de participación. 34% de participación del mercado, si tus colaboradores se sienten satisfechos, felices en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, esto me parece que hace una muy buena conectiva de bienestar integral con empresas conscientes. Y me gustaría que profundizaras un poquito más con algún ejemplo en este sentido. Bueno, hay muchos ejemplos. Pero mira, en esta parte de empresa consciente, voy a empezar a hablar, se me viene a mi mente un ejemplo puntual de la oferta de valor hacia un sentido de cuando soy una empresa que busca dar algo, o sea, o me vuelvo una empresa sexy en un sentido de mi intercambio de valor, ¿no? Uh-huh. Tenemos la oportunidad de ser equipo soporte en la capacitación de los voluntarios del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1. Y, por ejemplo, son 400 voluntarios más 100 que son de la ceremonia de apertura. Pero estos 400 voluntarios que no ven la carrera, que no ven a los pilotos, que están todo el tiempo entregados, en semana de carrera están a las 6 de la mañana en el autódromo de 6 a 6, y de verdad con todo el corazón, con todas las pilas, se postulan, algunos han repetido hasta por 5 años o más, y de verdad me toca llegar a veces antes de las 6 de la mañana al autódromo, y ahí están todos intensos, no les pagan, o sea, les dan todo, y digo no les pagan en temas económicos, porque es un voluntariado corporativo, pero además haber podido tener la experiencia de estar en uno de los grandes eventos, o en el evento más grande de América Latina, es el evento más grande del país y de toda América Latina en lo que representa el Gran Premio. O sea, se recibe cerca de 500,000 personas en 3 días, entonces es verdaderamente impactante.
O sea, pero ver el corazón que ponen los muchachos y al mismo tiempo ver la respuesta del Gran Premio, de reconocerlos, de darles, de estar ahí, de capacitarlos, de darles fuerzas, eso es bastante impresionante. Me tocó también, trabajamos con una empresa en Matamoros, una de las plantas de Starkey. Ellos hacen aparatos auditivos para personas con discapacidad en temas auditivos y tienen tienen 3 turnos, pero de toda su plantilla, que alrededor de 1,500, 1,600, el 90% son mujeres, ¿no? Entonces, es parte de dar trabajo y demás. Es una empresa global también, pero empezamos con ellos justamente en el acompañamiento para el tema de obtención del distintivo de empresa socialmente responsable, y ver cómo lo que ya hacían de trabajar con su gente, de dar valor, de la parte de aplicar al tema de mujeres, desde esta conciencia de los turnos, del tema de seguridad, lo que hacían, las prestaciones, los aplausos y los reconocimientos por los días de 0 accidentes, o toda esta parte que tenían, cómo poderla comunicar para que la gente supiera, ¿verdad? Se volvió para mí un ejemplo a seguir, porque la gente de verdad todavía se motivaba más. O sea, yo llegué un día, me acuerdo que se me bajó la presión, o sea, trabajando con mi cliente, y entró al quite, o sea, allí tenían su consultorio, una doctora a tiempo completo, atendiéndome, y fue bastante fuerte para mí ver cómo la empresa está lista para servir a aquellos que le ayudan a ser empresa. Entonces, esta parte de empresa consciente, porque además ellos manejan ciertos residuos que se consideran en temas ambientales como residuos peligrosos por temas médicos. Entonces, tienen un horario específico, tienen una contratación específica para este manejo, otro para el tema de reciclado, cómo lo manejan, la capacitación que se le da, porque todo el trabajo es manual, todo el tiempo la capacitación que se le da a la gente, los aspectos de los aparatos visuales, porque muchos aparatos son diminutivos. Entonces, esta parte de te doy todo lo que tú necesitas y busco darte más, para el sentido de, porque tú me estás ayudando a ser empresa, ¿no? Entonces, en un sentido hacia adentro, hacia el interior, entendiendo al colaborador como un cliente interno, para poderle llegar al cliente externo. Pero también esta parte de cuidar el medio ambiente y cuidar a la sociedad, y qué más aporto. Entonces, varias empresas hacen proyectos que buscan. Me tocó una vez a Bona, que me tocó ver cómo tener un project leaders, y capacitaban, nos contrataron para llevar precisamente al equipo de jóvenes que estaban desarrollando, para luego integrarlos a la empresa. También aquellos practicantes que van a las organizaciones, buscando darles para que cuando entren a la organización haya una entrega mutua, ¿no? Entonces, creo que va más en un sentido de una corresponsabilidad. Yo, empresa, entender lo que como contexto, como organización, sirvo al interior y al exterior como organización, que ya trascendió el tema de precio, calidad, precio, sino que la competitividad trasciende también a esta parte de lo que soy como empresa, ¿no? Aquí en Guanajuato a mí ya me gusta mucho que está el tema de marca empleadora, que lo están incentivando mucho, que está el reconocimiento a la calidad del apoyo a lo local, pero también está esta parte donde vienen estas acciones que hago hacia el interior, para luego también voltear al exterior y volverme una empresa íntegra, una marca congruente, ¿no? La autenticidad, porque es una búsqueda cada vez más consciente en nosotros, en los seres humanos, de hacer esta conexión desde la autenticidad. Y me parecen ejemplos muy valiosos, desde el voluntariado. Me parece este ejemplo también súper valioso de yo formo parte desde mi colaboración de contribuir a un mundo mejor para alguien más, ¿no? Con estos dispositivos. Y cuando empiezo a permear este sentido profundo, se dota de mucho más valor. Es muy diferente decir, bueno, estoy en una línea de producción haciendo una manualidad, que el tener la conciencia de que formo parte de un dispositivo auditivo que le mejora la calidad de vida a alguien.
Claro. Entonces, cuando logramos hacer esta integración es cuando todos podemos potenciarnos, ¿no? Sacar el mayor potencial de cada uno de nosotros. Entonces, esta parte me gusta mucho, porque si regresamos un poquito a la conexión, si regresamos un poquito al líder, a las competencias, de eso va, de que seamos capaces de ver este potencial en el otro y de impulsarlo a que se aviente a explorarlo, a compartirlo y a sumarlo en esta sinergia que realmente nos va a dar mucho más. Y si me voy por ahí y quisiera como redondear a esta parte de la integración, Carla. O sea, cuando hablamos de una empresa de este nivel, se ha trabajado en la integración. Porque sin esa integración y sin trabajar en esas competencias de liderazgo, sin trabajar en lo que hay de fondo en la colaboración, no se logra. Esto no es improvisado. Esto lleva consultoría, esto lleva dedicación, esto va en procesos, esto va en indicadores e incluso en años de trabajo. Claro. Mira, el tema de integración es muy importante, o sea, de hecho en tema es uno de los principios de la administración, ¿no? La integración, pero ahorita voy a regresar al tema de competencias porque no es un tema nada más en un sentido de apostarle a la gente por romanticismo, ojo con eso, yo menciono mucho esa parte porque culturalmente todavía estamos muchas empresas pensando que ¿por qué le invierto a la gente si se me va a ir? ¿No? Entonces, no es un tema realmente nada más romántico, es un tema de inversión social e inversión económica también, no nada más por lo que invierto, sino por lo que retorna. Pero por otro lado, en el tema de la integración o el onboarding, que es clave, es fundamental porque facilita que la persona pueda ser más práctica dentro de la organización. Las personas de inicio, de hecho hay algunos estudios que dicen que son 90 días lo que el cerebro tarda en hacer un comportamiento más natural. Entonces, por eso muchas empresas dan 3 meses de prueba, ¿no? Hay algunos estudios que afirman que es menos, otros que afirman los 90 días, yo me voy por esa línea un poco, pero esta parte de onboarding tiene que ver con un ejercicio no solo de integrar socialmente al colaborador, que es clave, porque cuando el equipo lo arropa, le es mucho más práctico o mucho más fácil a la persona poderse integrar a una cultura, que al final es la que determina los resultados, por supuesto. Pero por otro lado, es también facilitarle al nuevo integrante o al nuevo colaborador el entender a la organización y cómo esta organización te va llevando de la mano durante un periodo de tiempo, que es todo lo que sería el onboarding, como lo hacen algunas empresas, para facilitarte este que te vayas haciendo tuya la empresa, ¿no? Que te vayas sintiendo parte del equipo, que vayas entendiendo la cultura, que vayas entendiendo los valores y sobre eso vayas haciendo tu propuesta de intercambio de valor, ¿no? O sea, porque al inicio, pues aunque yo sea nueva en una organización y tenga experiencia en el área, al final del día la organización es nueva, pues para mí. Entonces necesito entenderla, soy un aprendiz de la organización. Después quizás seré un aprendiz avanzado como esta parte de liderazgo situacional que maneja Blanchard, pero por otro lado ya después seré competente y buscando ser un virtuoso en lo que hago, ¿no? Pero hay personas que pasan estos procesos en tiempos diferentes. Entonces creo que la parte de integración es clave, es en tanto para los equipos y que se vuelva como un proceso natural en la organización, aunque tenga que ser un proceso marcado y estratégico, que la gente lo viva, o sea, tanto quienes están dentro de la organización puedan recibir con facilidad a la persona y se puede diseñar esa parte, y por otro lado la misma empresa puntualizar qué es lo que necesita que ocurra ese proceso de onboarding, ¿no? Entonces, hay empresas, nos tocó en la aduana en la Ciudad de México, en una de las empresas que sirven a la aduana, que ellos hicieron un programa de tutoreo, donde las personas que tenían tiempo ya en la aduana, a los nuevos colaboradores los arropaban y se hacían uno a uno tu tutor, ¿no? Entonces, a nosotros nos invitaron a hacer la formación de estos tutores para poder hacer este acompañamiento. Entonces, hay otras personas que diseñan justamente como lo que te decía de aduana,
en las organizaciones puedes diseñar esta parte donde hay alguien del equipo que le va enseñando todo este proceso, ¿no? No nada más RH, que muchas veces nos acostumbramos a esa parte, o el líder cómo lo integra, el líder del área, el líder del equipo, entre otras personas. Entonces, diseñar también la experiencia del cliente interno en un proceso onboarding, pero es estratégico. ¿Y a qué me refiero con que es estratégico? Facilita la integración, es decir, facilita que la persona pueda tener una mayor practicidad más pronto, ¿no? Llamémosle así, que se pueda sentir más cómoda en la organización de una manera mucho más pronta, y eso le permita actuar en consecuencia muy enfocada en lo que fue contratado. Eso por un lado. Y volviendo al tema de competencias, en el tema de que te decía de inversión y de esta parte romántica, es diseñar las competencias también de acuerdo a lo que la empresa está buscando en resultados trascendentes. Un ejemplo, me tocó alguna vez alguna organización que vendían, ¿no?, de su equipo de vendedores. Entonces decían, tienen una meta todos los vendedores de tantos miles de pesos al mes, ¿no? Y entonces yo decía, ¿de dónde viene ese número, no? Al final del día me salía la financiera que soy, ¿no? Entonces, no, pues es que con eso, vendiéndolo todo y calculando todo, sumando, pues se logra esta sostenibilidad, el crecimiento y bla, bla. Entonces, hicimos un ejercicio para entender la dinámica de venta de la empresa. Entonces, ¿qué productos tiene? ¿Qué perfiles los compra? ¿Qué características? ¿Cuáles de esos productos tienen mayor dinamismo en el mercado? ¿Cuáles no tienen tanto dinamismo, pero tienen mayor margen de rentabilidad? Y quienes los compraban. Entonces, sobre esa matriz, luego fuimos construyendo hacia cuáles eran los productos clave y los productos que tenían de alguna manera mayor facilidad de colocación para hacerlo los productos más, llamémosle, pues con mayor facilidad de colocación, ¿no? O sea, que fueran los productos claves, porque eran los que de alguna manera le dan liquidez a la empresa. Pero aquellos que no necesariamente eran productos tan líquidos o tan dinámicos en el mercado, pero traen más margen, pues no necesariamente lo dejaban de vender porque pues no se ponía dinámico, pero a la empresa no crecía, aunque tenían margen, ¿no? Entonces hicimos esa clasificación de productos, hicimos la clasificación de las cuentas que normalmente compran eso, y de ahí pudimos hacer la clasificación de competencias de los equipos de ventas. Entonces, ¿quiénes son aquellos que venden estos productos? Porque fíjate, este producto, imaginemos, es una empresa de construcción y este producto lo compra un maestro albañil rápido, que es una varilla, y versus a lo que compra un resort, que ahí no tienes que negociar el producto, ¿no? Tienes que negociar todo un compliance. Entonces, la negociación es distinta. Las competencias de quien va y negocia, con todo el respeto, con el que te compra rápido y con el que te compra toda la empresa, que tienes que negociar notas de crédito, tiempos, exacto, que tienes que entender todo eso, son distintas, aunque te dediques a las ventas. Entonces, la empresa necesitamos hacernos también un análisis hacia el interior de qué requerimos y en qué necesitamos formar a nuestro equipo. Y esas son competencias soft, les llamamos así, o le llaman competencias blandas. Nosotros últimamente le llamamos competencias humanas, porque están en la persona, o sea, son inherentes a la persona. El puesto las requiere, pero están en la persona y se pueden formar, ¿no? Algunas son más fáciles de formar que otras, pero al final del día se puede formar. Hay un desarrollo en ellas. Y ahí es a donde me quisiera ir para redondear y para cerrar este encuentro, Carla, la parte de estas estrategias, algunas estrategias que podamos compartir a los que nos están viendo o escuchando con relación a fomentar esta confianza en este ambiente, con relación también a apoyar esta estructura que se contiene de estos límites y de también estos encuentros de afinidad, y con relación incluso a... híjole, bueno, vamos con estas dos y luego te digo la última para cerrar. Otra vez, porque no te preocupes. Me quedé esperando la tercera y se me fueron las dos primeras. Te decía, estrategias que nos ayuden con la confianza, con la construcción de confianza que nos lleva a este buen ambiente de trabajo, a esta buena armonía, y que también con esta estrategia que nos ayudan con la estructura, estos límites que contienen procedimientos, políticas, y esta afinidad de la que hablábamos al inicio, con los valores incluso por el número 1 del liderazgo de la empresa, ¿no? Claro. Mira, en el tema de confianza, yo te diría, la confianza es un camino de ida y vuelta, ¿no? Y yo necesito entender que, digo, yo me refiero a un líder en algún caso, ¿no? O sea, yo, Carla, hablo por mí, entender qué puedo confiar en quién.
Cuando hablo de confianza en capacitaciones, pongo un ejemplo que solía poner antes de que mi papá se me fuera al cielo, y decía, yo confío en mis papás plenamente, con total entrega, alma y ojos cerrados, pero no me subo con mi mamá manejando en carretera, con mi papá sí. Claro. Y no le doy a mi papá un pantalón para que los surza, a mi mamá sí, ¿no? Pero si yo hubiese llegado con mi papá y le decía, papá, por favor, surza el pantalón, y le doy todas las herramientas, hilo, aguja, y es más, le pongo un tutorial de YouTube como capacitación. Claro. Y llego y el pantalón está no bien hecho, todo fruncido, todo lastimado, incluso echado a perder, y todavía lo critico. Probablemente el error no era de él, ¿no? Aun cuando yo le di capacitación, les digo, ¿no? Por el tutorial. Y todas las herramientas, una, yo no me aseguré, primero, si él tenía esa disposición. Dos, si él sabía o quería. Y seguramente con todo el amor que como hija me tiene, puso el corazón en ello. Pero yo no lo acompañé en el proceso para decirle si podía o no, ¿no? Entonces, creo que es bien importante entender que entregar la confianza completa no es quedarnos ciegos a un tema de lo que la persona puede o no puede hacer. O sea, es entender lo que la persona puede, no puede y tampoco quiere hacer muchas veces, ¿no? Y no hablo del querer en un sentido de un deseo de me pongo así porque no quiero creer. No, o sea, como berrinche, como los niños a veces, ¿no? Sino en un sentido de valor, de valores. Entonces, ¿a qué me refiero con este ejemplo? El acompañamiento que yo puedo dar de inicio y mostrarle que hay una apertura a un juego de prueba y error, porque al final también somos humanos. Entonces, más bien al principio y al final somos humanos, nos equivocamos, ¿no? Entonces, generar una confianza ese acompañamiento es planchar un camino de ida para que la persona sepa que hay un camino de vuelta en ese sentido de confianza, de poder yo llegar y decirte, si tú fueses mi jefe, decirte, oye, traigo esta circunstancia y en este momento siento que no estoy dando el ancho, necesito ayuda, ¿no? Y saber que eso no va a exponer mi trabajo porque es circunstancial, ¿no? Otra cosa sería si fuera mi constante, me explico, pero esa es una. Entonces, la confianza y este acompañamiento además genera no solo confianza, genera confiabilidad. La confiabilidad es este prestigio que como personas o marcas podemos tener de responder al otro, ¿no? O sea, ese es el prestigio. Sabes que cuentas conmigo en esto y sabes que cuando te pido algo es porque te lo estoy necesitando, ¿no? Pero hay una honestidad, hay una autenticidad, hay una transparencia en eso, que son incluso habilidades que yo les digo del líder propio hacia él mismo, ¿no? Autenticidad, confiabilidad, transparencia y confianza, como el intraliderazgo. Y por otro lado, la claridad. En materia de límites, la claridad. Muchas veces nos dicen qué hacer, pero no nos dicen qué no hacer también, ¿no? Y en el afán de dar resultados o en la ignorancia de ciertas regulaciones, pues buscando precisamente demostrar que somos capaces, que queremos aportar valor y demás, al final del día podemos cometer ciertos errores que no necesariamente son los mejores, o pueden tener una consecuencia mayor en la organización. Entonces, la claridad, de hecho, la base de la creatividad son los límites, dicen algunos. Hay gente que no coincide conmigo en eso, porque dicen es que la creatividad no tiene límites. No tiene límites y puede ser muy creativo, pero ¿a qué me refiero? Cuando tú le dices a una persona, este es tu cuarto para decorar, en este cuarto haz lo que quieras, ¿no? Pero es en este cuarto. O sea, allá afuera no te metes, aquí. Eso es dar claridad, o sea. Certeza. Sí, certeza, pero la claridad es también esta parte donde puedo darte con mucha transparencia, puntualidad, qué es y qué no es, ¿no? Qué sí se puede y qué no se puede. ¿De dónde puedes moverte? Claro, y sobre eso, de ahí te toca a ti generar valor. Toda esta expresión. Dentro de lo legal y ético, por supuesto. Por supuesto, sí, no perder esta parte de ética. Y bueno, el tercero con el que quisiera cerrar es algo que sucede, que lamentablemente sucede, la saturación. La saturación de estas cargas en algunos momentos, ya sea situacional o ya sea por alguna cuestión que se tenga que atender al interior de la organización, y cómo esto está directamente proporcional a la capacidad de administrar el tiempo. Entonces, lo que tú nos puedas compartir, que se puede aplicar, que los líderes que nos están escuchando digan, mira, ¿me puedo quedar con esto de la administración de tiempo?
que me va a beneficiar en mi desempeño? Yo te diría, en temas de administración del tiempo, 2 cosas. Una, el principio de la administración del tiempo es priorizar. O sea, la gente más ocupada siempre tiene tiempo para todo, porque priorizan. Y 2, lo que no puedes delegar, eso es tu prioridad. Muy bien, muy bien. Y el delegar desde esta arte de también supervisar, porque si no, no estaríamos acompañando. Sí, pero ojo que supervisar no es estar todo el tiempo con la persona, claro, ¿no? O sea, no es estar sobre la persona, porque eso sobresaturaría más. Es precisamente esta parte de te acompaño, te mido, te resultados, ¿cómo vas? Estoy pendiente de ti. O sea, sepas que estoy pendiente. Hay cosas que no se delegan, ¿no? O sea, y también es un principio de administración, la autoridad se delega, la responsabilidad se comparte, pero cuando delego, confío porque estoy delegando en una persona que creo que puede dar el ancho en este proceso, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, sí es prioridad, o sea, es priorizar. El principio de administración del tiempo es priorizar. Y si no lo puedes delegar, eso es tu prioridad, ¿no? Y si no quieres delegar, entonces negocia con tu estrés, porque al final del día, yo escuchaba a Marian Rojas Estapé decir que cuando estamos con un alto nivel de cortisol, ella menciona que el torrente sanguíneo no llega a la parte prefrontal, a la neocorteza aquí atrás de la frente, que es la parte creativa, la parte de análisis, de toma de decisiones, y nuestra productividad baja, ¿no? O sea, por eso te decía hace rato el tema químico, o sea, ahí está. Entonces, y es base médica, es base científica, entonces creo que tendría que ser esa parte. Y también darnos el permiso de descansar, ¿no? Y esto me lo estoy diciendo de mí para mí, porque luego no me lo doy, pero darnos el permiso del ocio, de hacer cosas diferentes. Y esto no es nada más estar en TikTok todo el tiempo, ¿no? O hacer otras cosas, pero sí darnos el permiso de hacer algo que no tenga nada más relación con nuestro trabajo o en las pantallas, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante y voltear al interior en un sentido mental. Ayer en una sesión les decía a los muchachos de la capacitación, si te tomaras un café con tu conciencia, qué tan rico sabría, ¿no? Qué tan rica sería esa charla. Voltear a vernos físicamente en un sentido de la salud, de aceptación, del amor propio, y en un sentido espiritual, ¿no? Mi conexión con Dios, con el universo, como las personas decían llamarle, para mí, pues Dios, pero en un sentido también de hacia una trascendencia y en una evolución, ¿no? En el desarrollo personal y humano. Ese es el sentido profundo de lo que hacemos, esta claro. evolución y esta trascendencia y este contribuir y este fomentar o generar mejores condiciones para todos. Y cerrando un poco con esto que nos dice Carla, que agradezco muchísimo su participación. Gracias. La administración del tiempo va de que antes también te hayas dado tiempo para desarrollar todo esto que hemos platicado el día de hoy. Claro. La gente más ocupada siempre tiene tiempo para todo. Es correcto. Entonces, muchísimas gracias, Carla. Gracias a ti, gracias a ustedes por el tiempo que nos dedican a esto y a la invitación, a la producción. Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Nos vemos en la siguiente. Un líder analiza y comprende su contexto, logra la aceptación de su principio de realidad para poder guiar, inspirar, transformar, siendo consciente de sus creencias y significados con reciprocidad de líderes y colaboradores, siendo primero individuos plenos y confiables, construyendo empresas respetuosas, armónicas, con genuino interés en el desarrollo integral del capital humano, actualizando su cultura laboral y redefiniendo el éxito desde la realización y el servicio.